Muy buenas, bienvenidos a todos a Entre Micros y Batas. Un año más, feliz año, feliz 2025, en el que volvemos con muchísima fuerza para contaros las historias detrás de nuestros profesionales. Hoy, como veréis, no estamos en el estudio porque nos hemos desplazado hasta la casa, por así decirlo, de toda una eminencia. Hoy recibimos a Marisa Gandía, que es neurocirujana del Hospital Universitario La Paz, donde nos encontramos actualmente. Ella es experta en cirugía cerebral y de columna, es una de las 100 mejores médicos de España según Forbes, pero es reconocida a nivel europeo y mundial. Así que, Marisa, gracias por recibirnos, bienvenida. Gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista. Pues nada, estamos encantados. Las expectativas. Hombre, de sobra, vamos, no me cabe ninguna duda. Marisa, siempre empezamos con nuestros invitados a hablar, un poco rompiendo el hielo, hablando de alguna anécdota, algún paciente de esos que siempre tienes en la cabeza, que siempre te viene a la mente cuando tienes que hablar de tu trabajo. Entonces queríamos saber cuál es ese paciente del que te gustaría hablarnos hoy. Tengo varios. Hombre, ya me imagino. Te cuento uno, mira, tengo un paciente muy especial que ahora que tengo un hijo aún me crea más emoción, ¿no? Más cariño, que básicamente se metió en un lío cuando tenía 13, 14 años y mintió en casa. Entonces se metió en un lío y llegó a casa diciendo que se había dado un golpe con el patinete, con lo cual nadie le dio mucha importancia, se fue a la cama y a mitad de noche empezó a vomitar, empezó a encontrarse mal. La cosa es que la madre le trajo a la urgencia y la misma historia. Como llegó contando que se había caído con el patinete, pues al final cuenta como caída de tu propia altura. Además, él contó del patinete parado, vamos, no haciendo una cosa muy especial ni de alta energía. Uh-huh. Y pues se minusvaloró la situación al principio y la madre insistía, pues es que está mal, es que yo le veo mal, es que yo le veo muy mal a mi hijo, pero al final se le hace un escáner cerebral y tiene un hematoma gordísimo y durante el escáner se pone malísimo, baja el nivel de conciencia, tenemos que correr al quirófano, evacuar el hematoma corriendo. Entonces tengo mucho cariño porque todos nos quedamos un poco, qué raro, este hematoma tan agudo, que en 4 o 5 horas se puso tan malo, que nadie entendió que fuese de tanta energía el trauma, y se fue a casa, se fue bien, y entonces me aparece por la consulta pues unos años después y se sienta en la consulta y yo pensaba que le pasaría algo en la columna, ¿no? Porque ahora ya tiene 20 años o 20 y pico. ¿Y qué te pasa? Dice, nada, vengo solamente a hablar contigo, porque me siento mal de que en aquella guardia mentí. Me metí en un lío, me pegaron una paliza, pues básicamente se metió en un lío gordo, le habían dado con un bate en la cabeza o con algo muy contundente y había mentido y había metido en ese lío a todo el mundo, a mí, a su madre, Madre mía. a todo el mundo. Y bueno, básicamente estaba muy agradecido porque le salvamos la vida y porque aquel episodio le hizo cambiar. Entonces, bueno, pues dejó de meterse en líos, empezó a estudiar una carrera universitaria después y ahora pues es un gran profesional y además es un rapper y me hizo una canción. ¡Ay, qué bonito! Y entonces, al final, cuando fui a la gala, cuando estuve invitada a la gala de Top Women Leaders, ¿no? Vino y cantó la canción enfrente de todo el mundo y la canción es como muy moderna, pero bueno, dice un poco lo que él siente. Y entonces, pues todas las navidades aparece por mi casa para felicitarme, cada año no se olvida, desde aquella consulta en la que vino a confesar la verdad. Y bueno, desde entonces le tengo un cariño especial a este paciente y también a su madre, que además es profesora, entonces ahora siempre pues me recomienda libros para mi hijo o actividades, de bueno, tú cuidaste de mi hijo aquella noche, yo ahora cuido el tuyo. Entonces para mí es una relación como especial, ¿no? Sí, entre su madre, conexión. El hijo, luego hizo esa canción para mí que yo no sabía y que vino a traerme a la consulta tantísimos años después. Y bueno, es un paciente especial. Qué bonito. Tengo varios, pero este yo tengo mucho cariño a Carlos. ¿Sigue teniendo carrera como rapero? Ya lo dejo. La hace como aficionado, es muy bueno, pero claro, que tiene una carrera profesional brillante él mismo como ingeniero, entonces yo creo que ya lo del rap, pero sí lo hace. Qué maravilla. La canción, genial, qué maravilla. Es muy... Muy bien, pues con esta anécdota tan bonita abrimos la entrevista y yo te quería preguntar en primer lugar qué te llevó a elegir la neurocirugía y si recuerdas cuándo empezó a crecer tu interés por la especialidad. Pues bueno, primero empiezas con medicina, ¿no? Uh-huh. Cuando era pequeña tenía claro que quería ser médico y no sé por qué, porque no tengo ni padre médico, ni madre médico, ni tíos médicos. Nadie en tu familia. Pero ni primos, nada. Y además tampoco tenía ninguna enfermedad, que es muy típico, ¿no? Que seas de pequeño tengas alguna enfermedad y entonces
idealizas al médico que te cuida o la médico que te cuida, entonces al final pues... Pero en mi caso no hubo así, aparte de la oftalmóloga, que se llamaba como yo, y es verdad que me creaba fascinación una señora que se llamaba como yo y tal, que era médica. Pero no sé por qué, cuando era pequeña siempre jugaba con mis amigas y con mi hermana, siempre jugaba pues lo típico, ¿no? Esta es la peluquera, esta es la que tiene la tienda, esta es la profesora y yo la médica. doctora. Yo me siento yo la doctora y yo me siento y pago mis recetas y veo pacientes. Y era una cosa como muy rara. Yo me acuerdo que a todo el mundo le creaba un poco de... y tenía hasta discusiones, ¿no? Porque era como... pero es que no hay doctoras en este juego. En este juego hay peluquera, hay la del supermercado, hay profesora y luego hay clientes y papás y mamás. Pero no hay doctora. Y yo quería ser doctora. Entonces me enfadaba con todas mis amigas, me enfadaba con mi hermana y me sentaba ahí con mi blog de notas y mi boli y pum, y cuño y recetaba. Eso de pequeña. Luego ya empecé a hacer, bueno, ya empecé de más mayor, tenía claro ya que era muy física como persona y ya empecé de más mayor. Yo me acuerdo en casa que le pedía a mi madre, yo quiero ser cirujana. Entonces, pues cuando mi madre, lo típico, ¿no? Que preparaba el cocido, preparaba tal, me das ese trozo de pollo que no usas y me das hilo de coser. Y yo con mi primo Diego nos poníamos ahí al pollo, le abríamos la pata y luego la cosíamos otra vez a ver cómo quedaba, la habíamos operado de la pata, la habíamos operado Qué luego de la bueno. alita y ahí ya tenía claro que iba a una quirúrgica. Y luego ya durante la carrera universitaria tuve dudas, ¿no? Que si traumatología, que si neurocirugía, no tenía muy claro, pero tenía claro que era una quirúrgica, física, tenía claro que no me gustaban las secreciones, eso también lo tenía claro, y tenía claro que la parte de investigación y la neurociencia cada vez me fascinaba más, ¿no? El cerebro, todo lo desconocido del cerebro, cómo nuestras emociones o nuestra mente controla nuestro cuerpo, qué es lo que está explicado y lo que no está explicado. Eso me fascinaba mucho. Entonces, al final, como que encontré el mundo perfecto, ¿no? Que era, me gustaba la medicina, me gustaba la cirugía, me gustaba lo físico y a la vez me fascinaba la neurociencia. Y al final, pues en neurocirugía encontré como la combinación de todo eso. Y A por mí, eso elegí neurocirugía. a mí lo que me sorprende es que siendo tan pequeña no te diera aprensión, por ejemplo, estar manipulando el pollo. Nada, A nada. cualquier niño le da así un poco de asquito. Sí, además que según qué pollo y cuánto tiempo Claro. lo tengas, también puede oler. Exacto. Pero a mí no me daba nada. Es que pero yo de pequeña creo que he vivido por y para. O sea, siempre he soñado con eso. O Y sea, estos días clarísimo. estaba en mi pueblo, por ejemplo, en Navidad, y pensaba que hace un frío que no te puedes imaginar en mi casa, que es como un congelador. Y estaba allí ayer estuve allí, ¿no? Y decía, ostras, pero qué frío que hace aquí, ¿no? Me quería poner a trabajar en mi cuarto, en mi antiguo cuarto, y decía, madre mía, de pensar que yo con una estufita chiquitita pasaba 10 y 12 horas estudiando aquí solo porque tenía claro que quería ser neurocirujana y tenía claro que tenía que sacar el examen y entonces no miraba, o sea, miraba solo lo que quería, el objetivo, no miraba El entorno. no miraba lo que costase, el sacrificio que podía costar. Ya lo he pensado y me he pasado 12 horas con esa temperatura que hace aquí, con una estufita chiquitita, con mi pijama de franela o mi polar, sentada estudiando porque tenía tanta ilusión y tan claro el objetivo que nunca me di cuenta que hacía tanto frío. Me he dado cuenta ahora. Ahora Pues digo, ostras, qué frío hace aquí. eso es Pero si vocación, no soy ¿eh? capaz de estar una hora, ¿cómo estaba yo antes tantas horas aquí? Eso es vocación, Lo absolutamente. tenía claro y aún lo tengo claro. Quizá a mí me gusta mucho venir. O sea, yo siempre lo digo que disfrutamos, yo creo que los médicos en general, ¿eh? Y no solo los médicos, gran parte del personal sanitario, sino todo. Tenemos la suerte de que no es un trabajo, es una profesión. Y tú, o sea, te pagan, pero te pagan por hacer algo que te gusta hacer. Que eso yo creo que es o sea, es una suerte, no es un privilegio. Sí. Poder ir a trabajar y que en realidad estás haciendo algo que te emociona, que te gusta, que cada día puedes mejorar en lo que quieres, que cada día puedes innovar, que cada día, y luego encima es gratificante por la esencia del propio trabajo. Pero aparte de eso, de que sea gratificante por la esencia de cuidar de enfermos, además es estimulante, diría yo. ¿Concibes la profesión sin esa vocación? No, Rotundo. rotundo.
Es que claro, es una profesión que requiere, o sea, fíjate, lo hablabas desde tan pequeña ya cosiendo allí mientras tu madre cocinaba, entonces muy pocas profesiones tienen ese componente, yo Claro, no, creo. yo creo que tienes que tener, sí. Y aparte yo creo que es imprescindible, nadie debería hacerlo si no tiene, sí. Totalmente. Te quería preguntar, a lo largo Es de como tu el artista, carrera, ¿no? Un artista puede pintar cuadros sin tener no, ese talento o ese innato que le surge de dentro, que lo que quiere es pintar eso. Yo creo que no. no, Dices, pero ¿qué voy a hacer? Venga, pues ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a ser artista? Ah, voy a ser artista. No, yo creo que eso lo tienes tú dentro. dentro. Y yo creo que sí, la vocación de médico, bueno, no sé si hay alguien que opina diferente, pero yo opino que la mayor parte de la gente la tiene dentro. Y no solo el médico, ¿eh? Yo creo que las enfermeras también y gran parte del personal sanitario, Ujú. sino todo. Te quería preguntar, a lo largo de tu carrera, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor reto quirúrgico hasta la fecha? ¿Específicamente como paciente o que Sí, cuando has entrado en quirófano, ¿cuál ha sido mira, eh, para mí ha habido dos la retos. intervención que más te ha supuesto un reto? Por el motivo que sea, ¿eh? No tiene por qué ser complejidad técnica, a lo mejor porque, yo que sé, ese día estás más cansada o porque emocionalmente te tocó ese caso. Esas operaciones que tú consideras que han sido más retadoras en tu carrera. Pues el mayor reto quirúrgico, que efectivamente no tiene por qué ser el más complicado técnicamente, fue un chaval, un paciente joven, que tenía un tumor gordísimo cervical, óseo, que era un tumor muy sangrante y que había estado ya visitado aquí, allí, allí, y que mucha gente le había dicho no me atrevo a tocarte, de momento vamos a esperar, no me atrevo, y que poco a poco iba perdiendo algo de fuerza. Y que además venía de una familia muy, muy humilde, que era hijo de padres muy mayores además y humildes, con lo cual los pobres se veían un poco desbordados por la situación, el único hijo adolescente, perdiendo movilidad y no sabían dónde ir, tampoco tenían quizás los recursos para estar bien asesorados o para ver dónde y aparecieron en mi consulta recomendados por un par de compañeros médicos pidiéndome por favor que ayudase a su hijo. Entonces, la parte buena de esto es que tenían claro que ellos no tenían conocimiento, entonces, por favor, ayude a mi hijo, y aquí le dejo el recado, ¿no? Confío en usted plenamente, que eso es muy bueno para un médico porque tiene la capacidad plena de organizar el programa terapéutico de ese paciente sin ningún tipo de duda. Por otro lado, es una grandísima responsabilidad, siempre es una grandísima responsabilidad, pero en ese caso aún es más cuando te dicen, doctora, pongo la vida de mi hijo en sus manos, nosotros vamos a hacer lo que usted nos pida desde el principio hasta el final. Y entonces ese paciente lo puse para operar y era previo a Navidad. Si me volvemos con la Navidad otra vez, era previo a Navidad bueno, como faltaba un par de días para Navidad, llevaba tiempo y estaba más o menos estable, dijimos, bueno, pues que pasen las fechas de las cenas importantes, porque como luego puede estar tiempo ingresado o puede incluso pasarle algo muy malo, y después de Navidad lo operamos. Le pongo en la lista y a los pocos días pues empieza a empeorar o se encuentra peor, nunca sabes si es real o es también agobio de ellos, la cuestión es que viene la urgencia diciendo me encuentro peor y me quiero operar. Y entonces pues me llaman, yo estaba fuera de España por Navidad y me cojo un avión y me vengo. Y lo operamos el día 26, o sea, esto vino el 25 y se operó el 26 inmediatamente. Y entonces ese fue reto, primero porque era un tumor muy grande, muy sangrante, porque fueron muchísimas horas ahí de pie, con mucha tensión. Al día siguiente estaba como si me hubiera pasado un camión por encima, porque tener los músculos tan rígidos, fueron Agarrotada. no sé cuántas horas de cirugía, despacito, despacito. Estaba además todo el mundo muy pendiente de ese chico, porque le había valorado mucha gente del hospital previamente, y entonces, a ver, suerte, todo el mundo sabía que había venido el día de Navidad, todo el mundo sabía que se operaba al día siguiente, como mucha gente había hecho el esfuerzo por él. Y fue un reto también psicológico, porque sabía que además un chico buenecito, de esto que dices, le quiero ayudar a todo el mundo, pero especialmente es tan bueno este niño que espero que vaya bien la cirugía, ¿no? Entonces fue una cirugía muy, muy tensa y tengo un buen recuerdo, bonito, porque
fue tan larga que se me acabó la batería del speaker que uso para escuchar música mientras operamos, y me fui, salí un poco porque tenía que descansar también, salimos como 10 minutos a descansar, beber agua, y me fui en ese momento a coger el cargador del speaker. Entonces me encontré con la familia y les dije que todo iba bien, que era muy larga, pero que iba todo bien. Y me vieron con el cargador, y no me dijeron nada, pero se dieron cuenta. Y entonces, bueno, acabó la cirugía, el chico fue bien, está por ahí, está encantado, mueve todo, ha recuperado toda la movilidad, la que había perdido previamente, y está fenomenal, y el tumor está quitado. O sea que fue una cirugía de verdad exitosa, no siempre es así, pero esta fue de verdad exitosa. Y cuando vinieron a la consulta por Reyes, después de Reyes, ¿no?, que le mandé venir después para quitar los puntos y para verle, pues me aparecen con un regalo. ¿Y qué era? El altavoz. Pues un altavoz. Un altavoz nuevo, grande, con un montón de horas de batería, y me dijeron no saben qué regalarme, y que, bueno, como habían intuido que tenía un altavoz en el quirófano, pues que querían que tuviese uno Qué nuevo. bonito. Y bueno, pues y los Reyes me habían dejado un altavoz nuevo en su casa. Entonces ese caso fue especialmente reto y aún especialmente bonito. Y aún cuando le veo de revisión cada año, pues me acuerdo de... Qué bonito. ¿Y qué música sueles escuchar en quirófano? Hoy soy muy cutre, yo escucho la música, escucho o música internacional, convencional, de la más conocida de siempre, sí, o escucho pop español de los años 90. ¡Ay, genial! O sea, escucho los años 90, el pop que es música que me trae buenos recuerdos de mi adolescencia y entonces me hace sentir confortable, o escucho la música típica internacional, que pones la clásica, o sea, no clásica, sino las canciones los hits más escuchados de los 80-90, y te sale ahí una lista fenomenal. Bueno, o sea, que no te pillaremos escuchando Mozart en el quirófano. No. Algo que te active, ¿no? Y que te ponga de buen rollo. Genial. Voy a una pregunta un poco técnica, ¿vale? Para los que no tenemos ni idea del campo. Ahora sabemos, a día de hoy, que la estimulación cerebral profunda y medular ha ayudado a recuperar hoy en algunos pacientes la movilidad de personas con lesión medular. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que albergar esperanza en cuanto a estos hallazgos? ¿Qué más nos puedes contar sobre estos avances? Bueno, pues yo creo, ya sabes que en el mundo de la lesión medular se ha hecho muchísimo esfuerzo. Pues son pacientes que son muchas veces jóvenes, que no tienen ninguna otra patología, que tienen una larga supervivencia y que tienen una afección que les limita mucho su calidad de vida. No tanto también en la función motora, pero también en la función de los esfínteres o la función sexual, ¿no? Entonces, se ha hecho muchísima investigación, pero lo que de verdad ha sido ahora mismo rompedor, lo que ha cambiado las reglas del juego, digamos, ha sido la estimulación medular y cerebral. Y pienso no, y lo creo firmemente, que en los próximos años, no va a ser algo de un año para otro, pero en los próximos años, en ese marco de la estimulación eléctrica, de la estimulación cerebral profunda y luego también de los biológicos y de la inteligencia artificial, sobre todo del procesamiento de datos a alta velocidad, creo que va a haber que hay gran esperanza y que hay podemos pensar que las expectativas son muchísimo mejores, tenemos razones para pensar que las expectativas son mucho mejores que en el pasado, y sobre todo que se va a acelerar muchísimo la investigación en ese campo. Y yo creo que en los próximos años va a haber algo que va a cambiar completamente el pronóstico de estos pacientes. Pero sigue siendo una carrera de fondo, entiendo. Sigue siendo una carrera de fondo, sí. O sea, nadie espera que de aquí a 2026 tengamos la solución definitiva y les pongamos un chip y empiecen a caminar. Eso no lo espera nadie. Pero creo que vamos a ver una aceleración brutal en la investigación en la recuperación de la lesión medular, o no tanto recuperar o restablecer la conexión, que a lo mejor no es necesario, que es en lo que se ha fundamentado en los años anteriores, las décadas anteriores, sino en recuperar su función independientemente de que esa conexión se recupere o no, por otros medios, con tecnología y con
con innovación basada en la inteligencia artificial. Yo creo que sí, vamos, es prometedor. Lo que pasa es que va a tardar unos años, claro, pero yo creo que es prometedor y además ahora la inversión, porque esto depende al final muchas veces de la inversión en investigación de ese tipo se está acelerando mucho también. Yo creo que la inversión en salud en general se ha acelerado mucho en este último año y si se mantiene esa tendencia, es muy probable que los lesionados medulares vean con alegría un avance tecnológico que les aporte mucho más de lo que se ha aportado en las últimas décadas. Sí. Has mencionado la inteligencia artificial. Entonces, ¿tú consideras que va en esta dirección toda la innovación en cuanto a cirugía se refiere? No solamente en esa dirección, pero la inteligencia artificial sin duda va a ser un aliado muy, muy potente para los cirujanos, desde luego, porque nosotros piensa que en quirófano usamos muchísima tecnología, por un lado, y la tecnología al final se va a acelerar muchísimo con la inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, nosotros basamos nuestros algoritmos terapéuticos en la experiencia previa que tenemos. Pero nuestra experiencia previa es limitada a los casos que hemos visto y lo que está publicado. Pero hasta hoy no hemos tenido una forma eficiente de, digamos, poner juntos todos los datos de, ya no te digo todo el mundo, pero imagínate todo el mundo. O sea, no hemos tenido una forma. Al final uno publicaba sus 100 casos, el otro publicaba sus 500 casos, el otro publicaba sus 2000 casos, pero ahora vamos a tener registros de datos brutales, bases que van a ser globales seguramente, europeas, luego globales, que van a permitir análisis de gran volumen de datos y van a, esperemos, concluir algoritmos diagnósticos y terapéuticos que van a cambiar completamente la medicina tradicional que conocemos, que está basada en las publicaciones, la evidencia científica y luego la experiencia del profesional o del grupo de profesionales que tratan al enfermo, ¿no? Esa es la medicina actual. Y lo mismo a la hora de operar, ¿no? Está basado en tu capacidad técnica, manual, más la tecnología que tengas en el quirófano. Esa es básicamente la cirugía. Cuanto más aumente la tecnología del quirófano, más ayuda, más asistencia cualificada vas a tener para tu operar y va a llegar un punto que probablemente ni siquiera operemos nosotros gran parte de los casos, sino que sea un robot que al final es más preciso que nosotros, porque es un robot. Y además no solamente es más preciso, sino que no tiene fatiga. No se fatiga. El robot puede repetir un ejercicio la cantidad de tiempo que tú quieras, sin fatigarse y sin dar lugar a lo que llamamos el error humano, ¿no? Entonces, con tiempo, la inteligencia artificial va a aportar muchísimo a los pacientes, que es lo importante, ¿no? Y el cirujano, pues no es que va a desaparecer, por supuesto que no, pero probablemente su rol se vea modificado. Entonces, yo creo que es una época apasionante para el cirujano. Yo estoy deseando que la inteligencia artificial crezca, porque al final vamos a vivir, yo creo que vamos a vivir un momento histórico, los cirujanos. Creo que vamos a tener la oportunidad de, por ejemplo, gente como yo, espero, hemos tenido la oportunidad de estar en la medicina y cirugía tradicional y vamos a tener la oportunidad, espero, de vivir este momento histórico como vivieron muchos de los empresarios o de los trabajadores en la revolución industrial. Pues eso, vamos a vivir la época en la que vamos a pasar de la medicina tradicional y la cirugía tradicional con intermedia tecnología a una medicina súper avanzada, súper asistida, con una tecnología que yo creo que es que no nos llegamos ni a imaginar. O sea, esa es la velocidad a la que va ahora y la que va a ir. O sea, yo creo que ni siquiera un cirujano ahora mismo se puede imaginar lo que vamos a ver en 10 años y cómo vamos a operar en 10 años. Yo creo que es una oportunidad de oro para vivirlo y para contribuir y para desarrollarlo y para conocerlo bien, para poder aportar el máximo al paciente, porque la tecnología sin el cirujano no va a ser nada y el cirujano con esa tecnología puede aportar muchísimo más a los pacientes. Y yo creo que los resultados hemos vivido como los ictus han pasado de quedarse todos con alguna secuela o con muchas secuelas, ahora la trombectomía y la mayoría código ictus, trombectomía y a su casa, no todos, desafortunadamente, pero vamos, la ratio ahora mismo, el porcentaje de pacientes con una
secuela después de un ictus ha bajado mucho. Y lo mismo ha pasado con los tumores cerebrales, en la columna, con la mínimamente invasiva, hemos vivido un cambio brutal. Pues yo creo que ahora va a ser, si hemos pasado de aquí a aquí, ahora va a ser de aquí a aquí. Va a ser inimaginable el cambio. Por ejemplo, en el mundo de la cirugía de la columna, que es a lo que yo me dedico, a la mínimamente invasiva, que no vemos, ¿no? Porque nosotros trabajamos a través de la piel prácticamente. No abrimos la incisión convencional grande que tú ves todo el campo. Y ahora mismo funcionamos encontrando el punto donde queremos operar, basado o en un equipo de rayos X o en un TAC intraoperatorio o en unos rayos 3D intraoperatorio también, y en un software que nos reconstruye la imagen y nos navega, nos permite navegar, digamos, dentro del cuerpo. Y miramos la pantalla, sabemos dónde estamos, metemos una serie de tubitos o un endoscopio, lo que sea, da igual. La cuestión es que a través de pequeños agujeritos conseguimos operar dentro sin ver, porque estamos mirando la pantalla y sabemos dónde estamos anatómicamente. Eso es actualmente, eso ya está sucediendo. Y es un cambio radical. ¿Y se hace aquí en La Paz? Claro, eso vamos, yo soy especialista, por ejemplo, de esto, ¿no? De mínimamente invasiva. Eso lo hacemos actualmente, ya no hacemos la incisión grande, sino que a través de unos tubitos, guiados con un software, sabemos perfectamente dónde estamos y sabemos perfectamente lo que estamos haciendo. Y luego sacamos el tubito y hacemos 2 grapitas y ya está. Y hemos trabajado dentro sin ver. Y eso ya está ocurriendo ahora. Imagínate el día que podamos ponernos unas gafas de realidad virtual y estemos haciéndolo ya directamente dentro. Imagínate el día que un robot además nos asista y le vayamos diciendo lo que queremos que haga con la precisión que lo tiene que hacer, con el margen que lo tiene que hacer y además nos haga un control y nos diga cómo ha quedado. Es que es impresionante. Y yo creo que además en muchos casos no nos podemos imaginar. O sea, esto es mi imaginación, pero mi imaginación es muy corta comparado con lo que creo que va a ofrecer la inteligencia artificial. Es que es impresionante. De hecho, hace poco se ha publicado que un cirujano español, lo que pasa es que él no estaba en España, ha operado en China. Claro. Y los que han operado han sido unos brazos dirigidos por él desde la otra parte del mundo, claro, porque él estaba en Europa. Claro, eso ya ocurre. O sea, es que es increíble. Eso ya ocurre, que ya hay brazos articulados, brazos robóticos que pueden operar y tú lo puedes dirigir desde fuera con mayor precisión que tus manos. Al final sigues siendo necesario, ¿no? Porque tomas tú las decisiones aún, que veremos la inteligencia artificial cuántas decisiones puede tomar y cuántas no en un futuro. Pero ahora mismo tú tomas las decisiones, pero le mandas al robot la acción que tiene que realizar y la realiza con más precisión, con más velocidad muchas veces, con menos fatiga que tú y con menos porcentaje de error, sí, por eso tiene más precisión. Que al final, sí, no sabemos lo que nos va a llevar, pero yo creo que no solo los cirujanos, sino también los pacientes están en un momento histórico. Y igual que hemos visto que la esperanza de vida se ha alargado, ¿cuánto en este siglo? Se ha alargado muchísimo. La esperanza de vida, pues yo creo que vamos a ver otro alargamiento de esperanza de vida y otra mejoría brutal de calidad de vida de los pacientes, porque vamos a poder prever, vamos a poder hacer medicina personalizada, más aún, ya la estamos haciendo, pero más aún vamos a poder hacer medicina basada en la prevención y no en el tratamiento, sino que vamos a saber con antelación ese paciente qué problemas puede tener, vamos a saber qué tratamiento específico es mejor para ese paciente con un X% de posibilidades, ya no basado en tu experiencia y en la evidencia científica, sino ya basado en algoritmos que te van a dar una fiabilidad altísima. Con las bases de datos que comentabas antes. Con los registros. Es que es espectacular. Con los registros de datos. Y además no solamente existe la base de datos de paciente, qué edad tiene y cuánto le duele, sino que le vas a poder poner sensores, ¿no?, a los pacientes, un reloj, un casco de registro. Vamos a poder registrar la actividad cerebral. Ya se está registrando. Pones un casco y registras perfectamente la actividad cerebral. Vas a poder registrar la actividad medular de un lesionado medular perfectamente con unos electrodos. Tú vas a poder estar registrando en tiempo real el tiempo que tú quieras, le vas a meter a la inteligencia artificial esa cantidad de datos que hoy en día también las podíamos conseguir, pero no la podíamos interpretar. ¿Quién iba a interpretar eso? La inteligencia artificial te va a coger esta tonelada de datos que le va a desembolsar tu sensor y te va a decir, pues mira, esto y esto combinado con esto y esto me dice que esta persona, aunque bajo tus ojos habría que hacerle esto, resulta que haciéndole esto más esto,
va a ir mejor, o etcétera. Yo creo que además vamos a descubrir cosas que ni siquiera sabemos. Pensamos que la célula es la unidad más pequeña, ¿no? Pensamos muchas cosas que probablemente Que se nos van a desmontar. que si vamos a descubrir, yo creo, bacterias, virus y que no conocemos hasta ahora, va a cambiar la medicina completamente. Qué fuerte. Pues relacionado con esto, claro, hemos hablado de todo el avance y todas las posibilidades que se nos abren, pero esto también implicará retos. Entonces, ¿cuáles crees que son de aquí a unos años los retos a los que nos vamos a enfrentar en el mundo sanitario? Pues mire, varios retos. Mi primer reto va a ser con la inteligencia artificial, la ética, ¿no? Y cómo regular y cómo legislar ese uso razonable y uso ético de los datos y de la inteligencia artificial para beneficiar y nunca para perjudicar al paciente y cómo tratarlos, ¿no? Eso va a ser uno de los grandes retos. Otro reto que vamos a afrontar es el reto de la población, ¿no? Estamos envejeciendo, cada vez somos más, cada vez vivimos más y ese va a ser otro reto, la patología va a cambiar. Luego otro reto que vamos a enfrentar y que ya estamos enfrentando es cómo motivar a los profesionales para que sigan conservando los valores que tiene nuestra profesión y la responsabilidad que está en sus manos. Eso va a ser otro reto, ¿no? Y finalmente tenemos un reto también en la comunidad y es que el paciente cada vez es más exigente. El paciente ya no espera que tú le cures de una situación final que ha llegado a un punto en el que ya no la puede sostener, sino que ahora el paciente quiere tener una buena calidad de vida, quiere estar bien informado, tienen muchísimas fuentes de información que antes no tenían y más que van a tener. Entonces, todo eso va a ser un reto para el profesional, tener enfrente a un paciente que ya no es que está muy mal o que le tienes que salvar la vida, que eso ya lo estábamos haciendo y hacen muchas más cosas, por supuesto, sino tener un paciente que tiene muchísima información a su disposición. Muchísimos de estos algoritmos probablemente lleguen a su app y a su móvil y que tiene además unas expectativas que ya está sucediendo muchísimo más altas que hace una generación o incluso que hace 10 o 12 años. Ahora mismo un paciente, a mí me pasa en la cirugía mínimamente invasiva de columna, muchísimos pacientes, o sea, yo les individualizo el tratamiento porque es lo que necesitan, porque a lo mejor un paciente de 50 años resulta que quiere hacer esquí a alto nivel y quiere seguir federado en baloncesto y quiere, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que adaptar el tratamiento a esas expectativas. Ya no es un paciente de con que me quiten el dolor, me vale, o con que me lo mejoren un poquito. No, no, ya son, o sea, yo creo que las expectativas de los pacientes cada vez son más altas, justamente. Creo que la medicina se puede permitir un tratamiento individualizado. Hoy en día tenemos las herramientas y más que vamos a tener para dar un tratamiento súper óptimo, pero va a ser un reto cómo articularlo y cómo responder a esas expectativas de forma apropiada. Y luego también cómo manejar el exceso de información que nos va a llegar a los pacientes y también a los profesionales, ¿eh? La cantidad de herramientas y de información que nos va a llegar. Y luego el reto de la inteligencia artificial es un reto. O sea, yo creo que tenemos que, bueno, ya lo estamos haciendo, ¿no? Yo ya lo empiezo a hacer y muchos, yo creo algunos de mis compañeros, no muchos, pero algunos ya se han dado cuenta. Yo lo creo firmemente. El profesional tiene que entender, no tiene que ser un profesional de la inteligencia artificial, porque para eso está la gente que sabe más, pero tiene que conocer bien las herramientas que tiene a su disposición y tiene que saber comunicarse bien con los ingenieros, con los matemáticos, con la gente con la que va a tener que colaborar codo con codo, porque esto va a ser codo con codo, no va a ser me mandan la herramienta y me dicen cómo funciona, para poder también proveer de la información clínica adecuada para que se desarrolle toda la innovación que va a llegar. Yo creo que eso va a ser un reto, que nosotros profesionales acostumbrados a trabajar con pacientes y solamente con pacientes, ahora vamos a tener que trabajar, no digo al 50%, pero creo que incluso a lo mejor ellos son más que más que nosotros. Vamos a tener que trabajar codo con codo de verdad para que todas estas herramientas estén correctamente dirigidas para aportar el máximo a nuestros pacientes. Y eso va a tener que ser clínico con el profesional que sea, ingeniero, matemático, programador, etcétera,
ingeniero biomédico que se va a dedicar a la innovación, sea no solo inteligencia artificial, pero sobre todo la inteligencia artificial. Y la curva de aprendizaje que todo ello implica, que es la segunda parte de toda Hoy esta en día historia. en muchas universidades, sobre todo fuera de aquí, pero también aquí en España, ya están implementando eso. O sea, no necesitas ser un experto, pero necesitas tener las nociones y eso va a ser un reto. Creo que vamos a vivir una época de retos, pero que es apasionante también, ¿no? Hombre, Poder desde estar luego. ahí. Vamos a dar un salto de la medicina tradicional, algo tecnológica, a la súper tecnológica, súper innovadora, y también a un paciente que va a demandar eso justamente porque va a estar al alcance y tenemos que saber cambiar el chip, colaborar con los ingenieros, colaborar con la gente que va a estar ahí para ello, que ya están desarrollando muchísimas soluciones y a la vez vamos a tener que atender al paciente de otra manera. Ya está sucediendo, ¿no? Pero en un futuro la terapia va a ser más individualizada aún, más personalizada, no solo con algoritmos, etcétera, sino además basada en las expectativas del paciente. Y luego creo que hay una parte muy importante, que cada vez es más importante, que es la parte emocional, y es que vamos a tener que sabemos ya lo hacemos, yo lo hago mucho, tengo que decir, pero aún quiero implementarlo más, es saber entender lo que pasa en la mente de ese paciente, en la vida de ese paciente, los factores que contribuyen a que llegue a esos síntomas, no solo físicos y orgánicos, que los tiene, sino además emocionales y de conducta muchas veces. Y yo por eso siempre he creído y sigo creyendo en un abordaje, y es el sueño de mi vida, ¿eh? El sueño de mi vida es montar un equipo en el que tengamos un abordaje holístico, yo que me dedico al mundo de la columna, un abordaje holístico completo al paciente. Es decir, que tú como paciente no vengas y me digas, como algunos, doctora, es que vengo porque tengo en esta resonancia una hernia de disco y me duele mucho y me han dicho que me tengo que operar. Yo también espero que me digas esto, pero espero no llegar y decirte, vale, venga, pues te opero, vale, tal día te vienes, te quito la hernia de disco y te vas a tu casa. No, espero poder preguntarte, ¿y tú qué haces en la vida? ¿Y cuántas horas duermes? ¿Y qué quieres hacer y qué no haces? Y cuando te pones espero poderte subir a una cinta o a lo que sea y mirar tu balance muscular y tu balance motor y preguntarte qué comes. O mandarte a un nutricionista de la puerta al lado que te pregunte qué comes y qué tipo de alimentación llevas y sacarte una analítica y ver cómo estás de vitaminas, cómo estás de electrolitos, cómo estás, etcétera, etcétera. Y no solamente la resonancia, sino esa resonancia, aparte de lo que se mueve y del disco y la vértebra, poder sacar, pues, yo qué sé, proteoglicanos, componentes de ese disco, factores inflamatorios, por qué ese disco duele tanto el tuyo y el de otra persona que luce igual en la resonancia duele menos. ¿Qué componente tiene diferente aunque en la resonancia se vean iguales? Entonces, podéis llegar a eso, podéis llegar a que el paciente, cuando salga de allí, que no diga, uy, es que la doctora me va a operar y es muy buena cirujano. Eso también. Eso ya va por descontado. Eso para mí va por descontado. Sino poder decirte, pues mira, tu plan va a ser este, ahí lo tienes en la app. Te vas a levantar, vas a comer esto, vamos a medirte esto esta semana, te vas a poner este reloj y vamos a analizar X datos de tu conducta habitual. Vamos a diseñar un avatar para ti que va a modular, va a hacer feedback contigo cuando hagas el ejercicio. Y todo junto, ejercicio, lifestyle, o sea, estilo de vida. Cuando acabes todo ese programa de estilo de vida, cirugía, deporte, tu balance muscular, composición de tu cuerpo, alimentación, digas, jolín, es que me han puesto a punto, pero a punto, es que estoy... Eso es medicina personalizada. Y eso es lo que espero. Son una mejora de la salud y la calidad de vida en todos los aspectos. En todos. Y también mentalmente. Que me digas, pues mira, en todo este programa que me pusiste, probé el Tai Chi y no... Probé la meditación y bien, me encontré bien, pero sobre todo me encontré bien con los dos. Mi balance final te diría que son 2 días a la semana de yoga y meditar 10 minutos los sábados y los martes. Bueno, pues es el programa que vamos a tener para ti. O sea, que acabe, y ya me he dado cuenta que yo este deporte lo puedo hacer, pero no lo puedo, y eso lo podemos hacer hoy en día con la inteligencia artificial. Saber exactamente qué deporte, cuántos minutos, cómo lo tienes que hacer.
y no solo deporte, sino deporte, alimentación, postura, balance y también gestión del estrés, gestión de ese dolor también, porque sabes que el dolor, al final, el umbral del dolor es algo que tú percibes. O sea, se basa en tu percepción de un estímulo doloroso, que te puede doler más o menos, teniendo lo mismo. Entonces, ¿cómo gestionas ese dolor? Etcétera, etcétera. ¿Qué factores te pueden estar confundiendo? Y que se pueden controlar. Eso es lo que yo espero. Ojalá. Y ¿Qué espero pasa? que... Es que me dan ganas de formar parte de tu equipo, la verdad, si me acoges. Te cogemos en el equipo. Espero que un paciente se siente aquí y le digamos, como le dije a ese chico, no te preocupes, te lo voy a resolver, ¿no? Y sus padres. En este caso era un tumor, entonces la resolución era operar ese tumor, esa cirugía tan compleja, y sacarle, pues sin tener una tetraplegia y con el tumor, con una resección completa del tumor, ¿no? Ese era el objetivo. En este caso, cuando es columna y es dolor, con una degenerativa que va a crecer muchísimo porque va a aumentar la esperanza de vida, y además la gente va a querer seguir yendo a las discotecas a bailar y a esquiar con 70 años, lo cual me parece perfecto. Pues vamos a tener que modular nosotros y que adaptarnos a esas necesidades, ¿no? Que al final lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de esos pacientes. La mejoraremos con cirugías pequeñas, mínimamente invasivas, cada vez más dirigidas al punto de molestia y sobre todo con un abordaje holístico al problema. Porque un paciente que tú le operes y le quites la hernia discal, si luego tiene un sobrepeso, come mal, no se mueve, trabaja 20 horas al día y no sabe gestionar o no consigue gestionar ese estrés. Con lo cual fuma y te fuma 20 paquetes al día. Tienes un futuro regular. Aunque lo opere el mejor cirujano del mundo. El futuro de ese paciente va a ser siempre regular. En cambio, ese paciente se aprende a controlar un poco su peso, no necesariamente dejando de comer absolutamente, sino sabiendo qué comer y cómo comerlo. Sabe las horas de ejercicio, no necesariamente 2 horas de deporte todos los días, porque a lo mejor no las tiene, pero a lo mejor tú le pides que a mediodía pare y con este avatar haga 10 minutos en la oficina, 10 minutos, 10 minutos y 10 minutos, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a... Y luego, sobre todo, vamos a tener que cambiar la cultura. O sea, se acabó los sitios, o sea, vamos a tener que cambiar nuestra cultura y vamos a tener que diseñar sitios que sean bonitos, que tengan luz natural, que sean agradables al ojo y a la mente. Se conoce ya la salutogénesis. O sea, hay pocos, pero ojalá se implementen. Yo voy a luchar por ello, lo puedo decir. Está más que demostrado que los hospitales o los centros sanitarios o las clínicas donde el ambiente es tranquilo, donde las luces son lejos de este blanco que veis aquí y que están adaptadas al ritmo circadiano, donde tú te vas a operar y entras a una sala primero, estás tranquilo, sales de operar y luego vas a una reanimación, estás tranquilo, donde ves elementos bonitos, ¿no? Como cuando vas a un spa. No hace falta que sea igual como vas a un spa, pero que huele bien, que tu habitación es agradable a la vista, que luego haces ejercicio al aire libre en un jardín. Está más que demostrado que el porcentaje de mejoría de sus pacientes es altísimo, pero mucho más alto que el de los pacientes que entran a una habitación con una luz estridente, un olor a hospital y al día siguiente se van con un papelito y no saben ni lo que tienen que hacer. O sea que yo creo que vamos a tener que cambiar la cultura a sitios donde tengamos un ambiente salutogénico, que se llama salutogénesis. Y se llama construcción salutogénica. O sea, hospitales o clínicas donde el mismo sitio construye, induce a la recuperación. Solamente el hecho de ir a un sitio a hacer rehabilitación que no sean 4 paredes blancas y sin luz, sino que sea un sitio con luz, donde puedas escuchar pájaros o ver árboles, donde puedas gestionar el estrés mejor, donde puedas concentrarte en lo que estás haciendo sin estar, pues eso, donde el aire, la calidad del aire sea óptima. Sabes que la calidad del aire influye mucho en la recuperación. Donde la calidad del aire sea óptima, eso va a ser un reto también para el futuro. Y para llegar a todos estos retos hace falta investigar, y tú no solo eres
todas las cosas que hemos comentado al principio, una de las mejores médicos de España, reconocida internacionalmente, te dedicas también a la investigación, te dedicas a la docencia, ¿cómo lo haces para no llegar a tu casa y caer así rendida en la cama? ¿Cómo te organizas para tener una vida después de todo esto? Mira, te diría que mi secreto es ser muy organizada, pero no es verdad. O sea, yo soy una persona distraída, no soy tan organizada, digo en mi vida real, lo cual me ayuda porque soy muy flexible. O sea, la gente que no es tan organizada luego es muy flexible, porque no es muy cerrada al esquema que se ha programado, sobre todo porque no tiene esquema. Claro. Entonces, yo lo que tengo es que, como tengo tantas cosas, la voy metiendo en la agenda y una tras de otra le meto mucha energía y mucha ilusión a todo lo que hago y mucha pasión. Yo creo que eso es lo que me definiría a mí, la pasión por todo lo que hago, pero sea lo que sea, deporte, estar con mi hijo. O sea, yo juego al ajedrez y parece que es el último partido entre no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, entre Gasparov. Estoy jugando con el Gasparov y es mi hijo pequeño. Entonces, mucha pasión y muchas ganas a todo lo que hago. Y luego tengo un secreto también, que es que mi familia me apoya mucho. O sea, a mí, mi marido y mi hijo me apoyan, vienen conmigo a todas partes y me apoyan mucho. Entonces ahí hay muchas cosas que me quito de en medio. Y luego no dedico tiempo a nada más que no sea mi familia y mi pasión, que es mi trabajo. Eso también es verdad. Si me preguntas qué deporte haces, pues ninguno. Aparte de ir a esquiar en invierno, lo que hago es deporte por cuidarme. Tengo remo en casa, cuando tengo media hora hago remo. Por ejemplo, hago pesas, 20 minutos. Pero no deporte de placer de yo los sábados voy 5 horas a jugar, no tengo ese tiempo. O sea, dedico todo mi tiempo a mi familia y a trabajar. Y luego lo tengo todo lo organizadito que puedo, pero no soy muy organizada, lo que sí le pongo mucha pasión y mucha energía. Intento ir... Que es el motor, eficientemente una cosa detrás de otra y ya está. Y dicho esto, y para cerrar la entrevista, ¿qué consejo darías a los futuros neurocirujanos y cirujanos de columna? ¿Qué les dirías? Hombre, les diría que ya sé que la vida del médico es mala y que tenemos fama de tener mala calidad de vida y de trabajar muchas horas, que eso es cierto, pero que compensan. Y que el que quiera hacer tanto neurocirugía como cirugía de columna, yo les animaría a que la hiciesen porque compensa, pero de sobra, el tiempo que le pones y el sacrificio. Y les animaría y también les diría que vengan cuando quieran y que contacten conmigo cuando quieran si necesitan un empujón, pero yo les animaría a hacerlo. Yo creo que es como tener dos vidas. O sea, la vida es corta, pero es como tener dos vidas, porque tú tienes una vida que es la tuya, ¿no? Personal, que en mi caso es mi familia, y viajar, me gusta mucho viajar, y otra vida que es la vida de tu profesión, que es como una vida paralela, igual de bonita que la otra, en la que tienes compañeros con los que ves todos los días. Yo, por ejemplo, viajo mucho porque me gusta mucho la educación y doy mucho, o sea, soy profesora a nivel europeo y también, no solamente europeo, internacional, pero mucho en Europa, claro, que está más cerca. Y para mí es como otra vida paralela, ¿sabes? Cuando voy a dar clase o voy a dar cursos, sobre todo de columna, claro. Es como dos vidas paralelas y las dos son muy bonitas, entonces yo les animaría. Yo a los jóvenes les puedo decir que es la mejor profesión del mundo. Qué guay. No, ya te he dicho que yo quiero que me adoptes en tu equipo. Que no les frene lo que les diga la gente de que es que se vive mal y tal, y bueno, sí trabajas, pero en las demás profesiones también trabajas, ¿o qué pasa? ¿Que los demás no trabajan? Claro. ¿No? No, y que sí, cuando tienes pasión detrás de eso... Claro, y además es que la neurocirugía, por ejemplo, te permite hacer de todo. A mí me gusta desde tumores hasta vascular, base de cráneo, columna, nervio periférico, o sea, prácticamente estás en todo el cuerpo. Entonces, depende de lo que más te guste, te gusta algo más detallado, te gusta algo más técnico o te gusta algo, si te quieres dedicar más a la investigación o te quieres dedicar más a la innovación, tienes un rango tan amplio, no todo el mundo tiene que operar, yo que sé, tumores profundos muy difíciles, por ejemplo, o columna muy compleja, o no todo el mundo tiene que hacer cirugía mínimamente invasiva en la columna, sino que, pues a mí lo que me gusta de la neurocirugía y también de la cirugía de columna, pero sobre todo la neurocirugía, es que tienes un rango tan amplio, un espectro tan amplio, que nada más empezar, yo tendría que vivir 10 vidas más para poder hacer todo lo que quiero hacer dentro de mi especialidad.
Porque al final, si te dedicas a investigar, pues no te da tiempo tampoco. Ahora con la inteligencia artificial vamos a poder hacer todo. Pero hasta ahora no podíamos. Y no podemos. Entonces yo les animaría, porque es apasionante. ¿Qué puedo decir? Yo disfruto mucho. Es que además lo transmites, que es lo importante, que transmites esa pasión. ¿Qué es lo que más te gusta, ya terminamos, qué es lo que más te gusta hacer de lo que has hecho hasta ahora en cuanto a cirugía? Que contabas que te puedes especializar mucho porque tienes un abanico de posibilidades. ¿A ti hasta ahora qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, a mí lo que más me gusta claramente es la columna, está claro, y lo que más me gusta es la cirugía mínimamente invasiva de columna, que es lo que hago. Y ahora incorporándole la tecnología es un mundo que me apasiona, porque a mí me gusta mucho la tecnología. Me de pequeña, aparte de operar pollos, otra cosa que me gustaba mucho y que ahora también hago mucho son los Legos. Uh-huh. Y con mi hijo tiene 7 años y hace Legos de 10 y de 12. Pero es de la cantidad que hace conmigo, Claro. que ya el tío ya es una máquina, ¿no? Haciendo Legos. Y entonces lo que más me gusta es la cirugía de columna, porque es como arte. Tú sabes, cada paciente es diferente y tú lo ves y dices, mira, pues a este, no solo por el tipo de paciente que tienes enfrente, ¿no? Con sus necesidades, sus expectativas, etcétera. Luego por el tipo de columna, que cada uno es diferente, cada cuerpo humano es diferente. Tú haces como un sastre, ¿no? Tú diseñas el traje como un artista, diseñas la obra de arte que quieres que te quede. Entonces a mí me gusta mucho la columna y ahora me gusta mucho la mínimamente invasiva, porque además tienes que hacerlo a través de agujeritos, a través de la piel, con mucha tecnología. Entonces me gusta mucho eso de innovar y de, pues le coloco esto aquí, luego entro por allí y hago lo otro y tal. Y al final, el resultado final de todos esos Legos es lo que tú buscabas hacer, ¿no? Yo lo miro como arte, tú puedes decir carpintería, mecánica, bueno, también. O sea, podían ser cualquier cosa. Pero a mí es lo que más me gusta la columna. Hoy por hoy lo que más me gusta la columna. El cráneo lo hago alguna vez, pero la columna me gusta mucho. Y además veo que hay una demanda importante y sobre todo veo que hay gaps muy importantes hoy en día que cubrir en el mundo de la cirugía de la columna. Y también lo veo como una oportunidad de, espero, desarrollar. O sea, al final todos tenemos la obligación o la responsabilidad, una vez llegado a un cierto nivel, de crear algo que aporte algo a la sociedad. Te diría que cambie la vida de la gente, pero igual es demasiado ambicioso decir esto, demasiado... pero por lo menos que aporte algo. Y entonces a mí, como me gusta mucho la columna, pues me siento en la responsabilidad de toda aquella confianza que mis pacientes han depositado en mí y todo aquello que he aprendido gracias a este hospital, gracias a la gente que me ha enseñado, gracias a mucha gente que me ha enseñado fuera, internacionalmente también. Me siento la responsabilidad de yo ahora aportar algo más, ¿no? Entonces creo que en cirugía de columna hay tanto que aportar que me gusta, porque pienso que podemos, si hacemos un esfuerzo colaborativo entre ingenieros biomédicos, ahora mismo matemáticos, cirujanos de columna y todos los demás que contribuyen en un quirófano, creo que de verdad vamos a poder cambiar tantas vidas y tantas cosas, y es que es una cantidad enorme de pacientes. Entonces yo creo que ahí es donde está. A mí me gusta la cirugía de columna no solo porque me gusta la técnica y los legos y el arte, sino porque la cirugía de columna es como un arte, ¿eh? Tienes que verlo como un arte. Absolutamente. Entonces, creo que además tenemos en cirugía de columna especialmente la inteligencia artificial, la revolución tecnológica va a aportar muchísimo y yo quiero estar ahí y quiero ser parte de eso y creo que vamos a poder aportar y vamos a poder cambiar la calidad de vida de la gente en gran medida. Entonces, por eso me quiero dedicar a eso. O sea, quiero seguir dedicándome a eso y ya me dedico a esto. Pero... Wow, hemos terminado por todo lo alto, ¿eh? Una reflexión muy bonita. Marisa, nos tenemos que despedir. Ha sido un auténtico placer que nos acompañes en esta charla. Nada, vosotros. Y esperamos verte muy pronto y que sigas cosechando éxitos y viendo todos los avances que todavía quedan por llegar. Muchas gracias, Marisa. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, como siempre, por estar al otro lado del micrófono. Os recuerdo que podéis seguirnos en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio.